Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra. Como siempre estoy aquí con Javi Guerrero. ¿Cómo estás? En tensión isométrica hoy. Fuerza. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de fuerza y para entender mejor esta capacidad tenemos con nosotros a un atleta que ha demostrado tener una fuerza física y mental prácticamente imposible de romper. Néstor Abad, bienvenido a La Caja Muy Negra. buenas, muchísimas gracias. La verdad que para mí un placer estar aquí. Igualmente. Impresiona mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, Muy habrás bien, estado muy en bien. escenarios más impresionantes, seguro. Bueno, este no se queda corto, ¿eh? Gracias, tío. Pues, Néstor, te hago un poco de presentación, si quieres. Perfecto, sí. Alcoyano, marido de Sonia, papá de Liz y Aiden. Eso Sí, lo muy primero. bien, muy bien. Y luego también, ¿no? En tus ratos libres, atleta del equipo masculino Sí. español de gimnasia artística. Sí. 32 años vas a hacer ahora en marzo. Sí. Entrarías con 13-14 al CAR de Madrid. Sí, con 13-14, exacto. O sea, casi 20 años en la Ujú. élite. Nos decía Estela, que es nuestra responsable de nutrición en India, que fue gimnasta y ahora es entrenadora y Sí. jueza internacional, nos insistía en que destacásemos mucho que has estado en 3 Juegos Olímpicos. Porque dice, es que en cualquier deporte es una locura, pero en la gimnasia, que es un deporte súper joven, que luego te preguntaremos por qué, ¿no? Que se pierde tanto ahí. Ujú. Que es un mérito increíble. Pero no solo eso, es que vas, ¿no? Te has propuesto ir a por tu cuarto ciclo, Sí. que llegarías con Creo 35. que tengo la suficiente energía como para intentarlo, por lo menos. Nunca se sabe porque el deporte tienes muchos altibajos y no siempre estás en plena forma, ¿no? Incluso mental. Pero sí que tengo ganas de intentarlo, por lo menos. Qué bueno. Y llegas a Los Ángeles con 35. Sí. Qué guapo, ¿eh? Flipo. No, mucho mérito. Hago repaso de algunos hitos destacados hasta el momento, que pueden venir más. En 2021, top 10 del mundo all around, que eso es en la suma de todos los aparatos, Sí. ¿no? Entiendo. Ese resultado es curioso porque en los Juegos Olímpicos de ese mismo año se celebraron. Tuve una competición muy mala. Esos Juegos Olímpicos fueron fatal para mí. Y me quité la espinita con este mundial en el que quedé en el top 10. La verdad Mucha que tela. muy guay. Luego tienes por ahí sextos del mundo por equipos en 2022, un oro, una plata y 2 bronces en Copas del Mundo, 3 oros y un bronce en los Juegos Mediterráneos, 6 veces campeón de España, 2 veces subcampeón y luego anteriormente ya habías tenido oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Los Youth Sí, Olympic, eso es. y un oro en el Europeo Junior. Eso es. Nada mal. ¿Estás contento? Sí, la ¿no? verdad que estoy contento. Podría haber conseguido más cosas. Siempre, ¿no? Sí, pero bueno, muy contento. La verdad que satisfecho. Pues cuéntanos si quieres cómo fueron los inicios, cómo empieza tu amor por la gimnasia. Pues fue gracias a mi hermana. Mi hermana es 4 años mayor que yo y ella decidió apuntarse a gimnasia en Alcoy. Y mis padres, cuando me llevaban con ellos a recoger a mi hermana, yo tenía pañales. A mí me dijeron que yo empecé con 4 años, pero ni siquiera me acuerdo de cómo empecé a hacer gimnasia. Yo nací haciendo gimnasia. Para mí fue Wow. así. Porque fue quitarme el pañal y apuntarme porque yo me quedaba llorando siempre en la sala porque y recogíamos a mi hermana y nos íbamos a casa. Y yo lo que quería era quedarme allí jugando. Era como tu parque, claro. Sí, eso es. Era un parque de atracciones gigante para mí. Sí. Chulo. Pues así empezó mi amor por la gimnasia. O sea, como diversión, creo que he visto en alguna entrevista que dices, no, yo ahí era como mi esto de libertad, que lo comentas Sí. como varias veces, Sí, ¿no? tuve un periodo en el que era un parque de atracciones para mí, pero a medida fui avanzando, como tenía muchas limitaciones en Alcoy, fue bastante frustrante, hasta que entré en el centro de alto rendimiento. Tuve un periodo muy divertido de pequeño, luego cuando empecé a desarrollarme más fue un periodo bastante frustrante porque yo quería avanzar, pero no tenía suficientes medios para hacerlo. Entonces prácticamente entrenaba solo los fines de semana en Valencia y en Alicante, hasta que entré al centro de alto rendimiento de Madrid, que fue donde empecé a entrenar. De entrenar fines de semana a entrenar mañana y tarde todos los días prácticamente. O sea, es como que se acabó el juego. Sí, ahí Empieza el fue rendimiento. o vivir o morir. Ostras, claro, tío. Sí, fue interesante, la O sea, verdad. eso es un cambio, claro. Y luego también comentas, interesante, que por el tema de que ahora parece que hay como mucha especialización desde muy pronto con los niños y tú dices que desde no sé, que hasta los 11 o hasta los 14 tú hiciste multideporte a saco. O sea, que... Sí, a mí me gusta, como me sentía muy limitado haciendo gimnasia en Alcoy,
me encantaba salir con mis amigos a baloncesto, a fútbol, me probé taekwondo, probé muchos deportes, pero ninguno me llamaba tanto como la gimnasia. Ninguno me hacía tanto punch de adrenalina como la gimnasia. Pero seguramente esa base multideporte, es que ahora muchos expertos dicen que es súper importante. Puedan Bueno, yo me lo tener- pasé súper bien, la verdad. Claro, yo creo Además. que igual parte del éxito, ¿no? Porque al final estás haciendo tantas cosas diferentes que el cuerpo tiene Claro. que generar adaptaciones distintas Muy y al final completo. eso, pues muscularmente, a nivel articular, incluso a nivel metabólico, te genera como mucha más resiliencia, ¿no? Capacidad de adaptarte y todas estas cosas. Totalmente. Es muy, muy curioso esto. Y luego, bueno, de ahí tienes ya hasta tus primeros juegos. ¿Cómo es esa etapa? Pues fue duro. Cuando entré al centro de alto rendimiento fue un poco duro, porque te separas de la familia, como te he dicho, pasé de entrenar casi fines de semana a entrenar mañana y tarde, y eso te crea una fatiga bastante fuerte. Pero hasta que te adaptas, tardé un año y algo en adaptarme a ese modo de vivir, a ese modo de trabajo, y a partir de ahí empecé a competir a nivel junior, empecé a tener algunos resultados bastante destacados y se empezaron a fijar mucho en mí a nivel internacional. Y es que he visto varias entrevistas y además de destacar pues, tus logros, tu talento, tu longevidad deportiva, se destaca muchísimo la capacidad que has tenido de sobreponerte a momentos muy duros que has pasado, que no son pocos. De hecho, había por ahí algún titular en Marca, era como el gimnasta indestructible, luego Sí, en lo relevo. exageran un poco, ¿eh? No, pero es verdad que te has posicionado un poco ahí porque son, o sea, que no son pocas cosas. Tengo aquí apuntado, hay una recuperación de una operación de ligamento de rodilla en 2011. Vuelves a caer, o sea, vuelta a operación del mismo ligamento, 2014. Luego tienes el episodio de la miocarditis, que susto. Recuperación de un accidente grave en furgoneta. Luego tienes por ahí el dedo roto, desgaste de clavícula. Y otras cosas también, que eso tiene su parte física y emocional. Eso es. Y otros que no son directamente a ti, pero que, pues lo del segundo parto de tu mujer, que lo pasó fatal, pues también tiene que son afectar. cosas... Bueno, pues al final cada uno en su vida sufre situaciones que no le gustan, pero yo creo que o la mentalidad que he tenido siempre es la de seguir hacia adelante. No tienes por qué quedarte estancado en ese trauma que hayas tenido y ya vivir como una víctima siempre. Yo creo que vivir como víctima no va conmigo y siempre voy a ir para adelante. ¿Y qué dirías? Porque sí que te he escuchado que ha tenido mucho impacto en tu rendimiento. O sea, que todos esos baches y la superación de esos baches, más bien, te ha permitido ir a otros niveles, ¿no? Y también conocer otras cosas. ¿Qué destacas de esa superación? Yo siempre he sido una persona bastante curiosa y siempre me he preguntado el porqué de las cosas, por qué me he lesionado, por qué me ha podido pasar. Analizo todo previo. Puede haber sido de la alimentación, puede haber sido de mi estado psíquico, puede haber sido de... No sé, siempre me he preguntado y he sido curioso y creo que por eso he aprendido tanto con todo lo que me ha pasado. De lo más destacado yo creo que es esa parte mental que empiezas a trabajar un montón, con meditación. Sí, a mí la meditación me ha ayudado mucho, sobre todo a esto, a superar los baches y a darte cuenta de que la vida va un poco más allá de estas pequeñas cosas, ¿no? Porque si puedes seguir viviendo es porque aún tienes camino por recorrer, no tienes por qué quedarte en el pasado. Y me ha ayudado mucho a tener una percepción bastante amplia de lo que es la vida. Me sorprendió la parte que hablas de vivirlo en la mente, o sea, de esas técnicas de visualización que sí que hemos escuchado, pero tú dices añadiendo lo que voy sintiendo en cada momento. Eso O sea, es. ese trabajo mental que hacéis como continuo y en la gimnasia, al ser una coreografía, imagino que es como una obsesión de repasar sin entrenar, ¿no? Eso sí que es un trabajo Los invisible, ¿no? gimnastas es un deporte curioso porque tú tienes que visualizarlo primero en la mente para poder hacerlo. Porque son movimientos tan rápidos que tú cuando lo estás haciendo no ves nada. Entonces, si lo visualizas previamente cómo te estás sintiendo por el aire, esa sensación, luego cuando lo haces es mucho más, como más adaptado. Estás mucho más adaptado a lo que va a suceder. Porque si lo has realmente visualizado. tú tienes que pensar o tienes que ir en automático y el momento que te paras a pensar, la has liado. Gimnasia es un deporte en el que se debería hacer siempre en estado de flow, se llama, ¿no? Que es como sin sentir ni... No sin sentir, sino sin pensar, solo actuar. Es algo parecido a lo que decía Bruce Lee, ¿no? Que tienes que ser como el agua y adaptarte constantemente a lo que está pasando. Pues en gimnasia hay que ser un poco así.
Son movimientos muy rápidos en los que no tienes que pensar y tienes que hacer. Por eso la visualización previa y la acción después. Es que yo lo comparaba como con un instrumento o a veces con conducir, pero con la guitarra sí que a veces yo he sentido que si digo, ostras, ¿esto cómo era? Si lo pienso, Si no me va a salir. piensas, Si digo, entorpeces el sí, movimiento. exacto. Si lo Eso dejo y digo es. que vaya al dedo, va, Sí. porque Que no estás en quiere decir automático. que no pensemos, Claro, pero claro. cuando piensas muchas veces entorpeces lo que estás haciendo. Sí, eso es otra parte del cerebro la que Es está como que pierdes funcionando. esa fluidez. Claro, y ahí reside toda la base de preparación durante 4 años de un ciclo olímpico, es Efectivamente. hacerlo tantas veces que tu cerebro ya lo entiende igual que respirar. O sea, no Automatismos. pensamos en Efectivamente. respirar. Automatismos. En Pero fútbol, muchas veces a la hora de la verdad te pones a pensar, por ejemplo. Claro, tiene que ser, joder, esos 5 minutos antes de salir Sí, es bastante crítico. tienen que ser para molaría poneros una cámara para ver lo que pasa por fuera, pero también por dentro, Sí. saber ahí Yo, por cómo... ejemplo, soy un deportista que no expresa demasiado los nervios. Me suelo mantener por fuera muy tranquilo. Tú me ves y dices, joder, qué sangre más fría tiene. Pero Pero a lo mejor aparentemente por dentro estoy tranquilo. padeciendo un montón. Vale, ¿sabes? aparentemente tranquilo. Eso vale. es. Eso es. Voy a coger esta parte y me la llevo yo para mi terreno y Dale. empezamos a hablar de datos, de nutrición y vamos a tocar un poquito algunas cosas chulas de fisiología. Bueno, tuvimos, yo creo que el enorme placer de poder trabajar con vosotros en 2023. Estuviste trabajando con India y bueno, yo claro, para preparar la entrevista me he puesto a cotillear, ¿no? Vamos a ver todos los datos que tenemos. Muy bien, muy bien. Que tenemos. Y es curioso porque no he encontrado muchos datos de descanso, sueño, variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, mi primera pregunta aquí es la de, ¿medíamos cosas, no medíamos cosas? Yo tengo el reloj ¿Vale? y sí que me mido la frecuencia durmiendo y cosas así, pero nunca he insistido en tener ese tipo de datos para progresar o para mejorar, ¿no? Hay una cosa muy, muy curiosa, sobre todo por la experiencia profesional con muchos atletas, que es curiosa la capacidad que vosotros tenéis de conocimiento de lo que está ocurriendo dentro. O sea, tú no necesitas un pulsómetro para saber que vas a 156 pulsaciones. O sea, eso es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? Inclusive en una de las entrevistas que haces, tú mismo dices, yo sé que hoy no es el día de entrenar o de hacer la ejecución de este movimiento porque no tengo yo ese flow, ese Sí. feeling con que el músculo vaya a estar fino, ¿no? Entonces, esto es muy curioso y muchas veces lo comentamos, sobre todo lo pasaba mucho en el universo de los pilotos, tanto en Fórmula 1 como MotoGP, que llegaba un punto, yo era muy obseso de medir las cosas, ¿no? Yo siempre era, bueno, desde mi lado de la mesa, quiero intentar ayudaros y todo lo que no pueda medir no puedo mejorar, porque no sé si el café que te estoy dando fisiológicamente te está ayudando a mejorar o no. Y llegó un punto que yo dije, creo que es contraproducente en según qué contextos mostrarle al atleta según qué información, ¿no? Si yo te digo a ti, Sí, como que te condiciona, quieres Claro. decir, claro, ¿no? antes de una final olímpica me siento contigo por la mañana, tío, has dormido fatal. Hostia. ¡Ostras! Sí, sí, eso. Te reventas. Claro, o sea, en algún momento, como se te cruce ese pensamiento en tu fase de preparación, Sí. estás muerto, ¿no? Entonces, yo he aprendido también a interpretar mucho esto, ¿no? Es verdad que los datos son importantes y creo que en vuestro caso, además, por tema normativo, tú no puedes llevar ningún tipo de sensor. Entrenando sí, Pero mientras compites, pero compitiendo no. A ver, yo el reloj entrenando no puedo llevar porque nos ponemos vendas y todo eso. Sí que podría llevar el pulsómetro en el pecho o no sé si se puede llevar en el tobillo también. Es que tampoco, como no lo he usado nunca, te he tampoco sé traído un decirte. listado de 10 cosas para preguntarte si lo haces o no lo haces y si no, proponerte vale, cosas a perfecto, futuro, que va a ser perfecto. un ciclo olímpico muy interesante. Sí, sí. Pulsera o anillo, o en su defecto, reloj para medir el sueño. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Pulsómetro? Alguna vez. Vale. Pero no como normal. ¿Y te ha sorprendido lo que has visto? ¿De pulso de frecuencia cardíaca? No. Cuando me lo hicieron la primera vez, no, pero cuando tuve el problema del corazón, sí. Ahí sí. Ostras. Ahí sí que... Sí. Vale, perfecto. Pues esto también es súper interesante. Plataforma de salto. Una vez me lo hicieron, pero hace muchos años. Muchos años. Luego tocaremos esta parte. Encoder lineal. Eso no sé lo que es. Es Ah, vale, ya sé. cuando haces press, por Algo- ejemplo, Sí, cuando me hicieron lo de la plataforma de salto me lo hicieron. trabajo de pero fuerza muy por poco. velocidad, pero muy poco. Vale, pero lo hemos utilizado. Dinamómetros, Sí. eso a saco, ¿no? No, no tanto. Bueno, pero sí. Luego, todo lo que son flexómetros o goniómetros para medir cómo de flexible eres, No. asumimos que eres muy flexible.
¿Analizador de gases? No. En prueba de esfuerzo. Ah, bueno, sí, claro. Vale, o sea, Claro, la máscara nos esta que sí, es sí, sí. insufrible. Sí, sí. Cuando hacemos la prueba de esfuerzo una vez al año nos Vale, súper. ponen analizador. Esto cogiendo el episodio anterior. ¿Test de microbiota? No. ¿Análisis de sangre? Sí, claro. Esto sí. Además, vosotros también tenéis que pasar tema de antidoping, todo el rollo Sí, este. sí. Y bueno, prueba de esfuerzo, que era la última, ya me has dicho que sí. Estos son, yo he hecho una lista de 10, hay tropecientos mil. Pero bueno, o sea, es muy curioso, ¿no? Cómo al final tenemos accesible muchísima información, pero al final tú has conseguido encontrar un equilibrio perfecto entre tu mente, tu músculo, probablemente todo el staff que te rodea, para conseguir rendir de la mejor manera posible, ¿no? Esto probablemente también lo he comentado muchas veces con otros, sobre todo deportes minoritarios, que al final es verdad, y hacemos aquí un pequeño inciso político, que no tenéis todos los recursos del mundo y que competís con países o con otras organizaciones que la preparación del atleta es mucho mejor, ¿no? Entonces, en España yo creo que tenemos un equipo humano de atletas hipertalentosos que, pese a no utilizar la tecnología y la ciencia, estáis consiguiendo rendir a niveles, pues bueno, lo que hemos visto, ¿no? Un palmarés único. Y es casi, no te voy a decir que es como si tú compitieses cojo, pero yo sí que sé lo que están haciendo otras federaciones internacionales. Y es verdad que probablemente tú no notes un gran cambio, pero al final el ser consistentes y que tú todos los días te despiertes al 100% de tus capacidades hace que, pues bueno, al final poco a poco en ese espacio de 4 años, las ejecuciones, las técnicas, las lesiones y todo este tipo de cosas. Cada paso cuenta, ¿no? Total. A ti te da rabia, ¿no? Es verdad que. Bueno, claro, yo estoy muy condicionado por lo que a mí me gusta y por lo que yo creo que puedo aportar valor. Claro. Es que es lo que te decía él un poco de si en Japón los niños, desde a lo mejor, imagínate, desde pequeños, están cogiendo la conciencia de la nutrición, entienden lo que es su microbiota, entienden o sea, les van midiendo. A lo mejor eso en un ciclo olímpico no les genera más estrés. Pero si de repente a lo mejor a esto le pones a medir todo y que tiene que pensar en todo y que no sé qué. Sí, a lo que mejor... es verdad que si te obligan es diferente a si lo haces por propia voluntad. Porque muchas veces lo haces por puro rendimiento, quiero llegar a y voy a hacer lo que sea, que la federación venga y te diga, vamos a hacer esto. Y tú dices, tío, ¿para qué? Esto es muy interesante y se ve mucho en el fútbol. O sea, cuando tú llegas con tecnología o llegas con un concepto un poco disruptivo y te vas al primer equipo, te dicen, no. O sea, tú a mí no me vas a contar cómo ganar una Champions. Claro. O sea, ¿tú quién eres? ¿No? Pero tú has jugado a fútbol alguna vez, ¿no? Entonces, sin embargo, es curioso porque cuando te bajas a categorías inferiores, el deporte es otro, ¿no? Es lo que decías tú. Sí, es como mucho más humilde, ¿no? En ese espacio de juego que tú tenías antes de llegar al CAR, que tú estás jugando, que lo disfrutas, que tienes ganas de progresar, si ahí inoculas oye, ¿tú sabes que en lugar de merendar esto, si meriendas esto, fíjate, como en lugar de hacer 3 mortales, haces 7? Sí. Oye, si descansas más. Yo creo que es súper importante plantearnos de cara al futuro para poder tener, sobre todo, un ciclo olímpico tremendamente competitivo, es educar ya no solo a los que vais a ir al siguiente ciclo olímpico, sino a las generaciones que van a ir al otro o al otro. Porque si a esos los educas, es cuando podremos competir de igual a igual. Sí, al final yo creo que se empieza así, ¿no? Educando a los que en realidad están empezando y así luego tienen una información muy amplia sobre cómo mejorar y qué hacer. Exacto. Sí, bueno, que al final yo creo que la responsabilidad recae mucho más sobre los otros actores, ¿no? Entrenadores, nutricionistas, psicólogos. Claro, vosotros tenéis que disfrutar y pasároslo bien, que ya me parece un curro. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho aprender. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Carlos, yo le preguntaba muchas cosas, porque a mí me gusta. De hecho, tengo aquí apuntado específicamente, Carlos nos ha dicho que pregunta mucho, bueno. Que es muy curioso. Sí. Así que, bueno, desde aquí un abrazo enorme a Carlos Soler. Hombre, es que es tu nutricionista, tío. Sí, es igual de espartano. Es disciplinado, Carlos es militar. Respeto. Es igual de espartano, que guay, tú. Qué guay. De hecho, en la OFI mola mucho porque Carlos siempre saluda y se despide igual. A todo el mundo, da igual que sean las 7 de la mañana, las 10 de la noche. Entonces, es un ritual, ¿no? Es hiper cuadriculado. O sea, es lo más alemán y, claro, dijimos, es que se van a llevar de maravilla. Sí, la verdad que es súper.
De hecho, Carlos, para preparar el podcast, me pasó algunos datos que si tú no tienes problema vamos a compartir. Pon lo que quieras. 68 kilos. Sí. Varía un poco, ¿eh? Depende de claro. si estoy en competición o... Depende un poco. Pero no varía tanto. De las antropometrías que tenemos, además, Eso es. Como de- mucho varía 2 kilos, 1 kilo. de puro acero, 5,2% de grasa. O sea, 68 kilos bien pesados, no como, Joder. no como los míos. Ya ves. Luego, claro, como no teníamos mucha información de lo que ocurría en las sesiones de entrenamiento porque no podíamos parametrizar, nosotros aquí teníamos un objetivo que es ¿cuánto gasta Néstor en Eso una me sesión? encantaría saberlo. Claro, en una sesión de 2 horas 50, ¿no? Esto, por ejemplo, en otros deportes que sí que es más fácil, lo que haces es que tú coges un analizador de gases y mides. Claro, un aparato que te tienes que poner a la espalda que vale 50.000 euros haciendo un triple mortal. Hablaremos con el Consejo Superior de Deportes a ver si nos está viendo aquí alguna empresa y quiere ayudar a Néstor. Eso es. Estaría bien. Esa es la forma de hacerlo, ¿no? Es verdad que nosotros, sobre todo, una de las cosas que creo que podemos hacer mucho es empezar a utilizar sensores. Hay una pulsera que, bueno, yo no voy a decir cuál es, no hago publicidad, pero es la que llevo yo en la muñeca. Que esto han entendido muy bien el que hay ciertos deportes donde las muñecas están ocupadas o donde el pecho no lo puedes utilizar. Y estos tíos han diseñado una pulsera que tú te la quitas y entonces tienes el sensor. Y lo que te hace es que tienes unas camisetas, imagínate los petos estos de Sí, fútbol. Entonces sí. tú llevas el sensor puesto en el peto. Entonces podríamos estar viendo cuál es la frecuencia cardíaca que tú tienes mientras haces Muy un bueno. clavado, mientras estás haciendo el Cristo, ¿se llama? Sí. Pues eso es súper curioso, ¿no? Porque una de las cosas que empezamos a ver, sobre todo los nutricionistas, es que empezamos a tener muchas herramientas que nos hacen posible llegar a un nivel de conocimiento mucho más profundo del que se tenía hasta ahora en vuestro deporte, ¿no? Y de ahí es donde nosotros podemos empezar a sacar más conclusiones. De, oye, es que igual hay que meterle 300 gramos más de hidratos de carbono porque es que luego por la tarde vuelve otra vez. Eso es. Yo ¿No? a veces a Carlos le decía que me quedaba con hambre, por ejemplo, en la cena, que necesitaba comer más porque me sentía fuego en la barriga. Pero fíjate, esto volvemos a lo del punto de antes. Con vosotros es una maravilla, porque además tú, que eres un tío súper implicado y súper dispuesto a mejorar, era el único feeling. O sea, la única herramienta que teníamos era esto. Que por suerte es un nivel de precisión muy bueno. Casi igual que utilizar un sensor, ¿no? Entonces, lo que te decía, tiramos mucho de teoría y, por ejemplo, una sesión de las tuyas por la mañana, que más o menos teníamos una media de unas 2 horas 50 aproximadamente, unas 807 calorías de gasto. Entonces, yo creo que eso se queda muy corto. A ver, habría que comprobarlo. Porque también depende del tipo de entrenamiento, si vas a hacer solo elementos, si vas a hacer ejercicios de competición, bueno, depende de muchas cosas. Y luego la sesión de la tarde, que eran más o menos unas 2 horas y 20, tenía promediado Carlos unas 664 calorías. La sesión de tarde 4 días a la semana, 6 días a la semana por las mañanas. Es decir, había 4 sesiones, dobles sesiones. Sí que hay veces que, por ejemplo, entrenaba 3 veces al día. Hacía pesas, descansaba un poco, desayunaba, luego iba a entrenar, luego me iba a comer y luego entrenaba otra vez. Es curioso, ¿no? Y si luego metes la parte de motivación, o sea, o la parte más mental, ¿no? La parte de voy a intentar meditar, voy a intentar visualizar. Claro, al final la gente tiene que entender que tú durante 4 años, o sea, estás prácticamente todo el día haciendo que tu cuerpo mecanice un ejercicio de minuto y pico, ¿no? Sí. O sea, es curioso porque la gente dice, ostras, parece que es fácil lo que estás haciendo. Claro, parece fácil porque estoy por la mañana, por la tarde y por la noche haciéndolo. Más datos que nos daba Carlos. Un consumo de proteína de unos 2,4 gramos por kilo de peso y día. Importantísimo para que, pues bueno, al final toda la demanda que nosotros tenemos, la idea es que es dar probablemente por encima de los requerimientos que tú tienes para que en ningún momento nuestro sistema, si necesita aminoácidos, que no lo saque del músculo, que es tu herramienta de trabajo. Además de la mente y la cabeza, ¿eh? Periodos de ganancia muscular entre 3.200 y 3.300 al día. Claro, la gente tiene que entender 3.500, por poner un poco más, ¿no? 3.500 calorías de comida real es mucha comida. Es mucha comida. Sí que es mucha comida, pero es como que haces la digestión mucho más fácil, porque es comida natural. No es...
no comía ningún tipo de procesado ni cosas así. Era todo tan natural que la digestión se hace muy ligera. Luego, sí que es cierto que hay momentos de la temporada, tú lo decías, ¿no? Que hay como mucha flexibilidad. O si Sí. yo necesito ahora meter un bloque de preparación con mucha fuerza, buscamos generar hipertrofia, hay un superávit calórico, y otros bloques de la temporada donde hay que afinar, porque si podemos rascar 400 gramos de grasa, son 400 gramos menos que tienes que desplazar o que tienes que sostener. Y ahí, por ejemplo, nos planteaba que bajaba a unas 2.700 calorías aproximadamente. Y aquí yo tenía una pregunta, porque claro, esos momentos para afinar previos en la competición, ¿cómo los manejáis vosotros desde el punto de vista de entrenamiento? Es decir, ¿hay más carga de entrenamiento? ¿Vais de bajada? ¿Hay más estrés, más nervios, más tensión? Pues hacemos menos repeticiones, pero no podemos bajar la carga excesivamente porque si no pierdes la percepción del movimiento. Gimnasia es una coreografía, entonces tienes que estar prácticamente siempre realizando esa coreografía. No puedes bajar en exceso la carga porque si no pierdes fuerza y visión espacial, pero sí que bajas un poco las repeticiones y haces lo justo y necesario para sentirte bien. Claro, pero frente a otros deportes que dices, voy a competir, ya voy de bajada, ¿no? De entrenar 30 Sí. horas, pues entreno 15, las intensidades bajan porque las adaptaciones ya están hechas. Claro, en vuestro caso es como muy crítico, ¿no? Y se visualiza mucho. Por ejemplo, cuando previo a competir, como bajas la carga, la haces mental. O sea, la carga que bajas física la haces mental, para no perder esa percepción de lo que es el movimiento. Como son movimientos tan rápidos, tienes que tener esa percepción visual y física de lo que tienes que hacer. Igual que reduce repeticiones para reducir fatiga y tal, ¿hay fatiga mental? Sí. Sí, De hay, hecho, ¿no? alguna vez me ha pasado que no podía siquiera visualizar, ¿eh? Claro. Sí, es como si tuvieras el cristal empañado del coche que no ves nada. Sí. Pues algo parecido. Es que esto es súper curioso, ¿eh? Porque eso no se mide. O sea, Claro. claro, puedes medir, por ejemplo, con las pulseras, la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad en la frecuencia cardíaca, para ver el cuerpo cómo está asumiendo esa percepción de estrés, pero sería la leche poder tener una medida del consumo energético a nivel neuronal. Lo de las pulseras, yo creo que previo a hacer el ejercicio seguramente suban mucho las pulsaciones por la adaptación mental a lo que tienes que hacer. Aunque, por ejemplo, yo muchas veces no me hace falta calentar mucho si sé lo que tengo que hacer. Como que el cuerpo se va preparando. Es O sea, como si que fuera tienes un gato. un interruptor que haces así de Sí, eso ponte es, en marcha. Eso es. Es como que activas un sistema de adrenalina en el cuerpo y te preparas para el ejercicio que vas a hacer. Es algo parecido a eso, sí. O sea, es Wow, que, muy guapo. es que, claro, es que esto es, o sea, es súper complicado, que es que la gente se piensa, os ve, y claro, es, joder, qué fuertes están, qué tal. Pero claro, es que es un trabajo hipermetódico. Sí, y sí. además de todo esto, claro, tú tienes una peculiaridad, que es que a ti te permiten o te han permitido no estar en el CAR entrenando, ¿no? Probablemente por esa disciplina militar que tienes. Entonces, claro, se complica un poco más, porque es, en el CAR hay un menú cerrado y estáis controlados. En casa lo bueno es que probablemente es mucho más sencillo, Sí. porque, pues bueno, aunque tengas familia, todos Sí, es trabajáis más fácil. en esto, pero luego se junta también la variable de cuando compites fuera. es. Claro, ¿cómo llevas tú esto de Al tener... final tienes que adaptar un poco tu situación y lo que estás viviendo a lo que vas a hacer, ¿no? Porque no puedes ser demasiado cuadriculado en esto, porque si no te saboteas. Te vuelves un poco negativo porque como que te cambian los planes muy rápido de yo tenía que comer esto para competir y me lo han cambiado y ahora que voy a competir mal. ¿Alguna Ostras, ¿Alguna interesante. anécdota cuando viajas fuera relacionada con la comida. nutrición? Sí. Por ejemplo, este fin de semana pasado fui a Italia a competir y a mí no me gusta comer harinas, comer pasta. No, me sienta un poco pesado. Y cuando voy a Italia no tengo escapatoria para competir, tengo que comerme un plato de macarrones. O sea que... ¿Y bien? Y claro, lo aceptas. No como mucho, como más ligero de lo que me gustaría, porque así la digestión la hago mucho más fácil y me siento ligero para competir. Pero claro, te condiciona un poco. O sea, que psicológicamente es como que empiezas Sí, perdiendo el partido, ¿no? Sí, eso es. Eso es. O sea, otro punto más que confirma que es el gimnasta indestructible. O sea, es como... Claro, pero fíjate, es... Joder, cuando deberíamos poder poneroslo súper fácil. O sea, vais a hacer algo que muy pocas personas en el mundo pueden hacer. O sea, es que esto no es que cualquiera pueda hacer los ejercicios o las rutinas que vosotros hacéis, ¿no? Y es curioso cómo, además de eso,
Digo, si te pongo malabares con 3 bolas, te voy a poner 7 más y 3 cuchillos y 2 motosierras. Sí, al final hay que adaptarse a lo que sucede, ¿no? Y tienes que hacer el juego completo, ¿no? Y el tema de los nervios, porque todos los deportistas cuando salen a competir están nerviosos, pues es un futbolista, pues, pero claro, son 11. O sea, tú al ser tan poco tiempo, no puede haber errores, ir tan al milímetro, ser tú solo, todo el foco en ti, el nivel de nervios, o sea, puedes comer ¿cuánto antes? Pues los nervios te diría que juegan mucho en función a lo que crees que te estás jugando en esa competición. Porque cuanto más crees que te juegas en esa competición o cuanto más crees que vas a ganar en esa competición, más nervioso te pones. Hay que disociar mucho cuánto de importante es esa competición y si va a condicionar mi vida a esa competición. Cuando asumes un poco eso, de ahí lo de la meditación, que me ayudó mucho a ver como la realidad total de lo que pasa en la vida, ¿no? Que una competición no determina que vayas a morir mañana, que es una competición más y ya está. Entonces te ayuda mucho a estar un poco más tranquilo. Sí, eso creo que lo decías, ¿no? Que llegó un punto que antes ibas con 1000 cosas en la cabeza de las muñequeras, no sé qué, el tal, la luz, y que de repente dijiste, a ver, todo esto fuera. O sea, Claro. al ejercicio. Y Sí, como sí, que te eso tranquilizó es. Te mucho, hace ¿no? como estar más presente y ir a hacer el ejercicio. Porque tú a competir vas para hacer tu trabajo. No tienes que estar pensando, ¿y si quedara segundo? ¿Y si quedara primero? ¿Y si quedo último? No, es hacer tu trabajo y ya está. O sea, que Y no lo tienes mejor problema posible. ahí con las digestiones, ¿no? Que ya tengo que comer 4 horas Claro, antes tienes que porque... tener un poco de cuidado con lo que vas a comer. De ahí lo del tema del nutricionista, que es súper importante para cualquier deportista. Porque muchas veces estás comiendo algo que te sienta mal y ni siquiera lo sabes. Sí, la puedes liar todo el Eso trabajo. es, sí, totalmente. Por ejemplo, hay geles en competición que a mí no me sientan bien y lo descubrí en una competición. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Hay que prepararlo. Sí, sí. No, pero es curioso, te estaba escuchando y es que, claro, es una experiencia que es súper transversal a cualquier deporte de alto nivel. O sea, es que no se le da nada de importancia al componente mental, emocional. Claro, es que tú tienes que hacer que físicamente tu cuerpo funcione, pero para que el músculo funcione tiene que haber un impulso eléctrico que pasa de la neurona al músculo. Si ahí hay un bloqueo, por el motivo que sea, Sí. claro, es lo que vosotros buscáis, entiendo que es, o sea, que ese día, a esa hora, en ese sitio del mundo, salga perfecto. Tienes que estar súper fluido en el momento que toca. Claro, y es como que yo ahora estoy pensando en ejemplos de deportista que dices, es que piensan que visualizar, que hacer un diario de gratitud por las mañanas, lo que decías tú ahora, la frase del ser consciente del ahora, ¿no? Del presente, lo pasan totalmente inadvertido y se centran en técnico, táctico, físico. Técnico, táctico, físico. Técnico, táctico, físico. Joder, es que vaya mierda de competición me ha salido. Y la técnica, la táctica y el físico lo tienen. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me han pasado tantas cosas en mi periodo competitivo que aprendes muchas. Que no solo está lo que está estrictamente estipulado para el deporte, sino que hay muchas cosas. Es un mundo muy amplio. Es un mundo de vida muy amplio en el que puedes aprender mucho y investigar mucho también. Qué guay. Y por cerrar el bloque de nutrición, Carlos nos daba el apunte de los suplementos que habéis utilizado, que eran creatina, betalanina, carbohidratos, bebida o gel, que ya has dicho tú que algún gel tuvimos sorpresa, y luego toda la parte de la recuperación, hidrato y proteína después del entrenamiento. En este punto, y por cerrar la parte de la nutrición, si te tienes que quedar con una comida... Tortilla francesa con tostadas de centeno. Sería como tu fetiche de si pudieses vivir Sí, solo a algo muy base de sencillo. Hombre, va completo, ¿no? Claro, ya lo tiene balanceado. Ahí tienes los 3. Pasamos a la parte, esta a mí me gusta, que es la parte un poco más friki, la parte de fuerza. O sea, al final sois un deporte que yo creo que une todo, pero si nos tenemos que... Esto es como, te tienes que quedar solo con una, es un deporte donde diríamos que esto... Sí, fuerza-resistencia, ¿no? Exacto. Es un deporte donde el músculo juega un papel importantísimo. Entonces, yo saqué un dato muy curioso, que lo leo aquí, es en las anillas, cruz invertida. Sí. ¿Qué es la cruz invertida? La cruz invertida nosotros en España lo llamamos San Pedro, que es como el pino con los brazos abiertos. ¿Vale? Es decir, tú estás así. Wow. Que de hecho este año lo incorporaba a mi ejercicio. Pues te doy un dato, ¿vale? Yo hice los cálculos con tu peso corporal de 68 kilos y,
viendo una tesis doctoral que estaba muy chula, que daba algunas pinceladas sobre esto, que lo pondremos en los comentarios de YouTube para que la gente también lo pueda ver si quiere. Más o menos, tú podrías llegar a generar fuerzas de unos 700 newtons por brazo. Haciendo unas operaciones y todo el rollo esto, básicamente es que levantas un Néstor por brazo. O sea, tú estás así. Eso es curioso porque luego si te pones con las pesas a hacer fuerza hacia arriba, yo cojo las pesas e intento hacer el mismo movimiento, es imposible que haga esa fuerza. Yo creo que el balance del core con la fuerza de Todo. los brazos hace esa fuerza, ¿sabes? Es increíble. guapo eso. Es que es curioso, ¿no? Porque claro, tengo aquí la frase. Un adulto promedio de 70 kilos, 154 libras, ejerce una fuerza de aproximadamente 686 newtons por efecto de la gravedad. Es decir, que tú te levantases a ti así. Esa es la fuerza que tu musculatura Sí. llega a generar haciendo el San Pedro, sí. que me parece... A ver, sí que es verdad que se hace bastante fuerza. Oh. si no lo haríamos todos. Tengo aquí el apunte que me he hecho en la carita, el smiley de un Néstor en cada brazo. Básicamente esa es la fuerza que llegas Muy a bueno. generar. Luego vemos, por ejemplo, paralelas y barra fija. Aquí, claro, no estás en estático. Hay giros Estás y en movimientos. movimiento, sí. Y aquí podéis llegar a generar, por parámetros físicos, hasta 1000 newtons. Mm. Hay un aspecto curioso en barra fija, por ejemplo, que muchas veces cuando yo hago el ejercicio de barra fija, se me cansan mucho más las piernas que haciendo el ejercicio de suelo. Por la tensión que tienes por llevar las piernas tiradas. Isométrico. Claro, porque tú tienes que tener una altura... Ten en cuenta que estás 45 segundos con las piernas totalmente estiradas que no se pueden doblar ni un milímetro. Más los brazos, Eso es. moviéndote, la respiración, Sí, sin sí. pensar. O sea, es que es un deporte. Es un deporte, aparte de ser estéticamente muy bonito, desde el punto de vista fisiológico, es un reto al curioso, cuerpo humano, sí, ¿eh? es O sea, curioso. ¿Ahí estáis en apnea o te da tiempo No, a respirar? a ver, o- eso es lo importante, claro. Que tienes que saber respirar mientras estás haciendo gimnasia. Por ejemplo, en anillas, mucha gente se cansa más de la cuenta porque cuando hace la posición de fuerza no respira. Y eso no oxigena el músculo Claro, y te claro. cansas el triple. o sea, es que es curioso. Es Esto una es como... coreografía de todo. Y luego en el suelo saqué otro dato también interesante, que es que en los momentos del salto llegáis a generar fuerzas de entre 3.500 y 5.000 newtons. Esto, que es así como muy técnico, traducido es como que levantes de golpe entre 5 y 7 personas de 70 kilos cada una. O sea, es la fuerza que llegas a generar. O, que esto me parecía muy curioso, un puñetazo de un boxeador profesional. Sí, sí, sería comparable. O sea, es Sí, la sí, fuerza sí. que haces tú es la misma que puede hacer Tyson Interesante. con un directo. Con Es personas. Este es un interesante. titular bueno, ¿eh? Sí, sí. O sea, Sí, muy interesante. si tú te lanzas contra alguien, Sí que le es haces verdad. le Claro. haces el mismo daño. Sí que es verdad que nosotros cuando saltamos, el suelo no es un suelo de Es cemento, rígido, total. sino que tiene unos muelles, entonces tú puedes saltar totalmente estirado. O sea, haces como juego de tobillo. Te permite hacer también una cadena mucho más... O sea, al final es mucho Eso, más lo que eficiente generando rebota en fuerza. realidad es el suelo. Tú te pones duro y el suelo te saca. Sí, pero bueno, al final la fuerza... O sea, yo seguro Bueno, que si voy claro, al sí, suelo sí, ese entiendo lo que no me, quieres no me decir. va a parecer... Pero me parecía increíble, o sea, la fuerza y además en momentos tan puntuales, de forma tan explosiva. Y luego a mí siempre me ha sorprendido en suelo cuando termináis una diagonal, el momento de que calmas, Sí, te pones otra vez claro, y- tienes que respirar. Si como lo hagas todo seguido, no llegas. Claro, yo me imaginaba haciendo esta fuerza, corriendo, o sea, al suelo. Ya, Claro. no me da para Sí, cuadrarme pero no, y volver no otra había vez. pensado que es como cuando un jugador se queda en el suelo un rato. O sea, es una excusita para respirar. Claro, ¿sabes? sí, Es sí. que si no, El suelo, si como no lo es- hagas en apnea, no llegas al final. Es imposible, ¿no? Entonces, Mm. bueno, lo que comentábamos, estos son algunos datos curiosos que ocurren en alguno de los ejercicios y, bueno, básicamente, por dar unas pinceladas que, pues el objetivo al final de la caja negra es intentar profundizar un poco más en esto, ¿no? Ocurren muchas cosas en el músculo con todo el trabajo que hacéis. Yo te cuento algunas y te voy a ir preguntando si crees que ese efecto que produce tú lo asocias a algún entrenamiento que hayas hecho en algún momento, ¿vale? Hay una cosa muy interesante que es el reclutamiento de las unidades motoras, que básicamente es que la neurona se conecte con fibras musculares y cuanto más reclutemos, mejor se transmite el impulso, más eficiente y más fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la parte del trabajo de fuerza es fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿hay mucho trabajo de fuerza en tu Sí, preparación? hay mucho. No de pesa, porque pesa no hacemos tanto, pero sí un trabajo de fuerza con nuestro propio cuerpo, sí. Hay un trabajo muy fuerte desde que ya eres pequeño, ¿eh?
Más, Desde ya pequeño ya hacemos preparación física de gimnasia específica para adaptarte a esta forma de trabajo. más parecido, para que lo entendamos, a la calistenia Sí, que al sí, trabajo analítico de del ese gimnasio tipo. de levantar Lo que un... pasa que es mucho más amplio. Vale. Porque hacemos trabajo de pliometría, trabajo de salto, trabajo de brazos, trabajo con la palanca del brazo totalmente estirada, empujones, que no es solo tracción, empujón, sino que es Que la muy gente amplio. entienda que no es el entrenamiento tradicional de gimnasio que alguien se pueda Eso imaginar es. de levantar un hierro, No, que es- también los levantaréis, Sí. pero sí. que es parte de la preparación. Mm. Hay una cosa aquí que me parecía muy guay en la parte del entender esa conexión entre la neurona y la musculatura. Y esto creo que es una percepción muy subjetiva tuya, ¿eh? O debería ser una percepción subjetiva. ¿Tú crees que la meditación o ese trabajo de conectar mucho más con el yo y el ahora, llegas a percibir que lo que tú decides o lo que tú quieres que se haga se hace mejor? Lo que he percibido es que la tensión del cuerpo la controlo más. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un impulso de fuerza muy fuerte o muy agresivo, sí que controlo más ese tipo de impulso. Antes estaba mucho más tenso y no controlaba tanto esos impulsos de, por ejemplo, ir corriendo y saltar. Sí que es verdad que al estar un poco más relajado, el sistema nervioso del cuerpo actúa un poco mejor. Es decir, que sí que eres capaz de como bajar Sí, sí. una marchita o X Eso revoluciones para que cuando aprietas Sí. Es sea como mucho que más sabes eficiente. jugar un poco más con la tensión del cuerpo. Qué guay, esto es súper interesante. Luego, concepto de hipertrofia, que esto, pues bueno, básicamente cuanto más músculo tengamos, más grande y más fuerte sea, mejor. Aquí, Depende, porque en gimnasia hay que ser muy ligero y muy fuerte a la vez. Entonces no puedes tener demasiado músculo porque si no te hace un poco pesado, pero tampoco puedes tener muy poco músculo y ser demasiado ligero. porque también cuanto más músculo, más gasto, Eso es. más difícil te va a resultar llegar en condiciones Eso al es. final, ¿no? Entonces, otra vez el equilibrio. Aquí hay una parte interesante en esto. Hay un artículo de FISAC muy chulo que habla del tema de como podemos relacionarlo con la memoria muscular, ¿no? Sí. Que es, yo al final lo que genero es que cuando hago un trabajo de hipertrofia, yo genero como más núcleos dentro del miocito. Cuando hay un parón, eso que yo he generado no se pierde o no se pierde de la misma manera, ¿no? Entonces es como que cuando vuelvo a entrenar es como me cuesta menos que en esa fase inicial, ¿no? ¿Cómo has vivido tú con esos parones que has tenido, con las lesiones que comentaba antes Carlos? ¿Cómo ha sido esa puesta en marcha otra vez del sistema? ¿Notas que te cuesta más, que te cuesta menos? Sí que es verdad lo que dices, que tenemos como un periodo de adaptación mucho más rápido de lo que sería una persona normal. Nos adaptamos muy rápido al trabajo físico. Sí que eso sí que lo he notado mucho. O sea, es que Como no que te es... resulta más fácil volver a ponerte en forma. Aunque se sufre mucho porque tienes esa percepción de cuando estabas en forma y lo que te costaba y lo que te está costando ahora, pero sí que nos adaptamos muy rápido al trabajo. Yo creo que esto es o sea, aparte de un mensaje muy bueno para cualquier atleta o cualquier profesional, creo que para la sociedad en general, o sea, esto es súper importante que lo entiendan, porque probablemente lo mejor que le podamos dar a nuestra vida y a nuestro cuerpo es el trabajo de fuerza. Y todo esto que aunque pasemos periodos de nuestra vida en el que, pues, por el trabajo, por las emociones, por la motivación, que no estamos muy enganchados, es como hay que encontrar ese momentito en el que podemos activarnos de nuevo, porque es la mejor inversión que sin duda creo que alguien a día de hoy, con lo que sabemos a nivel científico, es el mejor medicamento para la longevidad, probablemente sea el trabajo de fuerza y todas estas cosas, ¿no? Luego hay otra parte muy importante que ya lo comentabas tú, el tema del trabajo isométrico, que esto es importante, que entra dentro del trabajo de fuerza. Totalmente necesario, sí. ¿No? Esto, algo muy chulo. De hecho, es curioso porque el trabajo isométrico no solo se hace con los brazos doblados, sino que en gimnasia es todo con los brazos rectos. Y muchas veces las articulaciones sufren mucho y tienes que protegerlas con un trabajo específico. Este era el siguiente punto, ¿no? El intentar incrementar la rigidez de los tejidos conectivos. Eso o sea, al final que protejamos mucho porque, claro, o sea, aparte del impacto terrible que tenéis, pues todo ese trabajo que tienes que hacer que al final desgasta. Aquí entiendo que también vais muy poco a poco, ¿no? Ten en cuenta que si yo empecé con 4 años a hacer gimnasia y tuve un desarrollo desde pequeño hasta ya mayor, es como una carrera profesional muy grande. O sea, son muchos años de adaptación para poder hacer gimnasia. Un gimnasta, si no empieza desde pequeño, va a tener muchas dificultades cuando sea mayor. Esa iba a ser mi pregunta. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene
un consumo máximo de oxígeno interesante. Soy una persona, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora con el Aerox, ¿no? Este concepto del atleta híbrido de, joder, levanto mucho peso, se me da bien la calistenia, voy a intentar competir. Imposible. Te diría que sí. Muy, muy complicado, Imposible. ¿no? O sea, esto es... Muy difícil, porque es un desarrollo técnico de muchos años. Entonces tú no has tenido ese desarrollo técnico para poder llegar al nivel que se pide para competir. Es curioso porque este debate yo no lo he tenido nunca en un podcast, lo he tenido siempre a puerta cerrada con los padres. Porque normalmente cuando hay un padre o una madre que ha competido, cuando llevan a los niños jovencitos a practicar un deporte que siempre es con la idea de que se lo pasen bien, yo lo vivo en mi caso, tienes la idea de, bueno, si se le da bien, empezando ya igual, porque haces esas cuentas que dices, es que si no debutas con 4 años, eso es. no llegas a unos Juegos Olímpicos. Y más como está ahora de caro el tema, que es que tienes gente que a lo mejor tiene menos cualidades, pero ahora tiene una preparación muy diferente, ¿no? Entonces, claro, se profesionaliza todo. Sí, a mí también me pasa con mis hijos. Por ejemplo, cuando mi hijo empezó a hacer gimnasia, dije, ostras, pues ha empezado joven a lo mejor. Claro, pues igual tenemos relevo, ¿no? ¿Pero te gustaría o dices, madre mía, Hombre, me haría con lo que he ilusión. pasado yo? ¿Sí? Sí, me haría ilusión, pero bueno, ya se ha exacto. dejado la gimnasia, hace fútbol, kickboxing, bueno, que pruebe lo que quiera. Claro. Si al Vuelve final... otra vez a lo del entrenamiento cruzado, Eso ¿eh? es, Ojo, Sigue sí, tu sí, patrón, sí, sigue tu totalmente. patrón. Está bien. Entonces tendremos posible heredero Claro. del imperio. Pinta bien. Luego, bueno, ocurren muchas adaptaciones mitocondriales, que básicamente es, pues cuantas más mitocondrias tenemos, pues podemos oxidar más y podemos ser al final más resistentes. Ahí es la parte de la importancia del trabajo aeróbico, ¿no? Y de eso que comentabas tú al principio tan importante, que es, esto es un tema de fuerza y resistencia. Eso es. ¿Cómo entrenáis, cómo hacéis esa parte del trabajo Pues aeróbico? te diría que es como hacer tabatas, ¿no? Es algo parecido. Por ejemplo, nosotros hacemos muchos circuitos de resistencia, pero adaptados a nuestros ejercicios de competición. Por ejemplo, te subes a la barra 40 segundos sin hacer la dificultad de competición, simplemente movimientos. Bajas, descansas 30 segundos y subes a otro aparato a hacer 45 segundos, bajas, subes a otro aparato y así la vuelta de los 6 aparatos. Es algo parecido a... Es muy guay, y de hecho, bueno, tiene mucho sentido. Ahí aquí tenía un par de referencias bibliográficas que hablan precisamente de esto, ¿no? O el hacer un entrenamiento de resistencia al uso, que para vosotros tampoco es interesante, porque tú no puedes salir a correr 12 kilómetros, porque todo lo que te puedas cuidar las articulaciones Eso mejor. es. Entonces, esa parte del trabajo interválico de alta intensidad y este tipo de adaptaciones del entrenamiento es como que era lo que la ciencia entiende que ahora mismo nos ayuda a generar, pues bueno, toda esa parte de las adaptaciones, ¿no? Y de poder tener más mitocondrias. Y luego, básicamente, el sexto, que este es casi de perogrullo, resistencia muscular, que es lo que estamos hablando. Al final, poder soportar esas fuerzas y tener que mantenerlas durante cierto tiempo, porque esto no es una cuestión de ponerte así y ya está, ¿no? De, vale, ya me he puesto en la posición. El problema de eso no es hacerlo un día, sino que tienes que tener en cuenta que tienes que hacerlo un día, otro día, otro día. Tienes que tener una resistencia muscular no solo para una jornada de entrenamiento, sino para toda una semana de entrenamiento, por ejemplo. Sí que es verdad que se hacen cargas y descargas, pero siempre tienes que tener esa disponibilidad muscular para poder hacer los movimientos. Esto es súper, súper curioso esto. Estaba pensando ahora, cuando lo estabas contando, te estaba imaginando haciendo el San Pedro. O sea, cuando ya cuando estás en la posición, ¿cuánto tiempo la mantienes? Pues depende. Si me pillan apneo respirando. Claro, o sea... No, depende... En teoría tienes que aguantar 3 segundos. ¿Cómo se te pasan esos 3 Pero segundos? hay veces que no aguantas ni medio segundo. Claro, eso te iba a decir, o sea, eso tiene que ser horas. Sí, o sea, para ti son se hace horas. un poco sufrido. De hecho, a veces te pones a temblar y todo. Pero es curioso porque muchas veces se fatiga mucho el sistema nervioso y ni siquiera puedes aguantar 3 segundos Más que el ni muscular. medio segundo. O sea, el músculo sigue teniendo fuerza para eso sostener es. el... Pero eres incapaz. Hostia, es Eso que, es es que curioso. me parece Sí, súper curioso. Haciendo resumen, yo he buscado, esto es como, bueno, voy a buscar cuáles son las cualidades del gimnasta ideal. Y tú te tienes que poner nota, ¿vale? Vale. De 0 a 10. Fuerza. Un 8, te diría. Sí. No hay que ser demasiado optimista. Flexibilidad. Ahí te diría que un 9. Bastante flexible. Equilibrio. Un 7. Coordinación. Un 6. ¿Sí? No,
Para movimientos de gimnasia sí, pero para bailar, por ejemplo... Bueno, como a uno dan medallas por eso. Exacto. Bueno, oye, Bueno, sí, campeonato sí, de- verdad, Sí, sí, sí. ¿Resistencia? Un 6. Sí, me cuesta la resistencia. Sí. Debería trabajarla más, sí. O sea que dirías que tu... Fuerza es lo que más. Fuerza, flexibilidad, lo que Eso más te iba a tengo. decir, flexibilidad es como Eso lo que es. tú dirías, mi cualidad Sí. fundamental es... Pero es tienes esa. que ser muy, muy completo. Esto creo que también me lo decía Estela. Dice, es que es muy equilibrado porque, claro, para hacer un all-around, o sea, para hacer Sí. todos los aparatos, hay algunos que van a uno o dos, ¿no? Sí, claro. Hay gente que se especializa y trabaja solo un aparato. Por ejemplo, Rai Zapata, que quedó medalla en Tokio, trabajaba solo suelo. Entonces te especializas mucho en ese tipo de trabajo. Claro. Y tú tienes que competir Para contra... trabajar los 6 sí que es verdad que tienes que trabajar mucho más la resistencia muscular, porque si no, no llegas, haces 3 aparatos y estás ya que no puedes. Claro, lo que decías Pero tú tú de- compites Pero contra- considero que me falta resistencia porque no termino el ejercicio como diciendo... Puedo hacerlo otra vez, ¿no? Claro. Ya, pero, pero hay Cuando alguien haces que... eso, puedes considerar que tienes buena resistencia. Y hay alguno que lo... Hay gente que lo hace. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ya, claro, es que partimos de la idea de que tú compites con los mejores Sí. del mundo. ¿Dirías que ha habido, o sea, tú que has vivido 3 ciclos olímpicos y que seguro que, bueno, vamos a ver si se puede ir al cuarto, ¿ha habido un cambio físico o de cualidades? ¿O tú dirías que Yo alguien que... te diría que hay un poco más de todo. Porque hay gente grande haciendo gimnasia, hay gente pequeña, hay gente alta, hay gente baja. Hay un contraste más grande de tipo de deportista en gimnasia. Pero, por ejemplo, la persona que ganó la medalla de oro en tus primeros juegos donde tú debutaste, ¿crees que si compitiese con ese nivel de desempeño en Los Ángeles? No creo. O sea, sí que notas que las Sí. generaciones llevan... Sí, bueno, esto la se ve en... gimnasia está siendo una evolución demasiado grande. En todos los deportes, Porque ¿no? ten en cuenta que se evoluciona desde pequeño. Entonces, si desde pequeño ya les están enseñando movimientos muy complejos, cuando son mayores lo hacen como si nada. Entonces, el cambio es muy brusco. ¿Y la potencia mundial quién es? Pues China, Japón... Ya. De ahí Es que sí que son es... muy buenos. Pero por lo que decías tú, ¿no? Desde Por el tipo muy de desde desarrollo pequeños... que tienen, claro. sí. O sea, estos son los que decidieron vamos a invertir y dentro de Efectivamente. X años Sí. dominaremos De esto hecho, porque... tiene muchos estudios de biomecánica en gimnasia y cosas así, que es un mundo muy complejo la gimnasia, pero que si lo haces desde la biomecánica, tú puedes hacer el movimiento con el menor esfuerzo posible, teniendo la máxima, como el máximo resultado, ¿no? Claro, es que la biomecánica aquí, claro, tiene Es papelón. fundamental. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hasta el punto pero de poder fíjate- excluir, ¿no? A un niño que le digas, es que no... Efectivamente, claro, no- sí. Dedícate a otra cosa Hombre, porque... sería un poco fuerte eso, pero Bueno, porque yo- todos tienen que tener su oportunidad. Pero es verdad que yo he llegado a ver, no en gimnasia, en otros deportes... A ver, eso- yo por ejemplo sé distinguir a alguien que se le podría dar bien la gimnasia o no. A niños pequeños que tú los ves cómo se mueven y dices, ostras, se le daría súper bien. Por el tipo de coordinación que tiene cuando se mueve, por cómo camina. Eso se siente enseguida. A quien se le puede dar bien algún tipo de deporte lo distingues. Yo es que esto, por ejemplo, en el ciclismo profesional yo lo he visto de excluir a gente porque no tiene un consumo máximo de oxígeno suficiente y es que dicen, Bueno, es que... eso ya es una cualidad Claro. diferente, ¿no? Pero que digo que hasta el punto de si llegas a obsesionarte, ¿no? Como potencia mundial y tienes herramientas Sí. y tienes mucha... ¿Sabes? Que tú digas, es que es imposible que tu fémur- cuerpo con llegue a fémur hacer... largo, no, Si yo el qué sé. requisito es quedar campeón olímpico, sí que se podría descartar a gente, claro. Claro, pero bueno, también cuanto más base... Eso es. Y de estas cualidades que has dicho, es sorprendente que no haya nada relacionado con la mente. Tú ahí... Por lo menos no hay nada registrado relacionado con la mente. Claro, pero tú ahí sí que te pondrías una nota buena respecto a la media. Es decir, en Más tu, que- tu más que la trabajo flexibilidad. En mental. capacidad de aguantar sufrimiento, sí. Por ejemplo, Ahí sí, ahí sí. o de calma, o de todo lo que supone, ¿no? O sea, Sí. esa parte de... Bueno, es algo curioso, la verdad que recomiendo que la gente investigue un poco la mente y entrene la mente. ¿Dirías que como atleta tienes más fuerza mental o física? Pues te diría que mental, porque muchas veces la mente tira más que el cuerpo y me he llegado a lesionar por eso. Ostras. Por forzar demasiado, por querer demasiado. Sí, sí, sí. Las lesiones musculares que he tenido por sobrecargas y rotura muscular y cosas así ha sido por sobreesfuerzo. Por creer que sí que podía y no he llegado. Con el paso de los años, por esto que comentaba al principio de que es un deporte joven, o sea que, pues eso, ¿no? Que dices, ostras, pues no sé si es por un tema de desgaste, o sea, ¿qué se desgasta? ¿Qué se pierde? ¿Es un tema de articulaciones? ¿Es un tema de
de lesiones, que llegáis como muy rotos, de, no sé, o sea, de flexibilidad. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque depende también de los riesgos que hayas querido correr en tu carrera deportiva. Porque hay gente que apuesta todo desde el principio y te lesionas. Porque es un deporte de riesgo y muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Hay ese tipo de bajas deportivas, ¿no? De he llegado hasta aquí, no puedo más, me duele todo. También hay mental, porque tienes que soportar mucha presión. Las clasificaciones olímpicas son muy duras, porque tienes que soportar mucha presión. Muchas veces tu vida depende de ello, porque tú cobras por hacer deporte, no tienes otra cosa. En gimnasia no te puedes dedicar a trabajar y hacer gimnasia, porque no tienes tiempo, Claro. básicamente. Entonces también hay bajas por eso, por no soportar ya la presión y Claro. decir quiero estar tranquilo, necesito. Y bueno, yo creo que también te puedes cansar, ¿no? De decir, bueno, ya lo he dado todo hasta aquí, no me apetece, no sé, también llegas a un punto en el que he conseguido muchas cosas, creo que hasta aquí, ya me retiro. Por ejemplo, Gervasio de Fer hizo eso, quedó campeón olímpico un par de veces y dijo, hasta aquí, ya está. Check. Sí, pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? También desde el punto de vista de las administraciones, que se os cuida muy poco. No lo vas a Menos de decir lo tú, deseable, no lo vas vamos a a decir decir. tú, Menos de lo deseable. lo digo yo, que lo veo desde el otro lado. Es cierto que al final, o sea, tenemos personas que hacen cosas únicas, que están dedicando su vida durante 4 años para representar a España. Sí, es tremendo. Que luego todo el mundo, cuando ganáis una medalla, hemos ganado todos los españoles, y luego todos los españoles tenemos nuestro trabajo y vosotros peleando por sobrevivir y por hacer todavía más malabares Sí. para ser competitivos el siguiente ciclo, dar unos recursos a la familia. Y bueno, pues desde aquí, por la parte que nos toca, pues tremenda enhorabuena a ti en Muchas particular, gracias. y sobre todo a todos esos minoritarios, que seguro que sois muchos, y que mucha gente se siente identificada cuando te escuche, y que bueno, que al final sois el orgullo también de todos los que estamos en el sofá Claro, la viendo gente tiene esas que ver Olimpiadas. que no solo nos dedicamos a hacer deporte y vivir del deporte, sino que también somos un bien para la sociedad. Damos una imagen a los niños pequeños de superación, de conseguir tus sueños, de lucha porque puedes, ¿no? Al final eres un bien para la sociedad, no solo te dedicas a hacer deporte y ya está. Sin duda, un referente de valores. Eso muy importante. Yo creo que es muy importante para la sociedad, la verdad. Hay que Sin duda. cuidaros mucho, mucho más. Pues, a ver, podemos hacerte 1000 preguntas, pero no sé, por dejarte ya un poco en paz. Sí. Hacemos ya, si quieres, intercambio Sí, de... yo te doy. Bueno, Tenemos un regalito para ti. Yo lo que sí que te voy a pedir Genial. es que nadie se la va a hacer la foto con la sudadera haciendo un San Pedro. San Pedro, Hostia, No, no. pues es Oye, pero buena hacer idea, ¿eh? la foto así. Es muy buena Tú idea, ¿eh? tú llevas todo el rato diciendo. Es que esto, Es que esto es muy- Ahora me marco aquí es algo. muy de gimnasia. apetecible. Muy chulo, Así que muchísimas nada, gracias. bueno, es un detallito que tenemos con todos los que Muchas venís, gracias. que te acuerdas que también, bueno, para nosotros esto es como nuestro primer ciclo olímpico con la caja negra. Vamos aprendiendo con cada invitado, y sobre todo darte las gracias Un placer, por la venir verdad y que abrirte todo y un placer. contarnos. Y para cerrar, siempre pedimos que nos propongáis algún invitado o alguien que digáis, mira, pues a nivel, yo qué sé, de fisiología, entrenador, científico, deportista, que creas que puede aquí aportar algo de luz en algún ámbito. Y luego también te quería preguntar por tu proyecto Gaman Gymnastics, que cuentes un poco qué es y para qué. Pues mira, en cuanto a invitado, hay un chico que está trabajando mucho a nivel de recuperación de rodilla, de ligamento, porque estuve trabajando yo con él como preparador físico y todo eso, y me ayudó mucho, que se llama Mauro Clemente. Mauro Que Clemente. creo que os puede dar aquí apuntado. unos cuantos tips. Porque yo creo que la Y la verdad rodilla que es un muy espacio interesante. que molaría profundizar mucho, ¿eh? Muy interesante, la verdad que está haciendo un trabajo súper. Qué bueno, apuntado. Apuntado. Y en cuanto a Gaman, pues es un proyecto que tengo para acercar la gimnasia desde lo básico hasta lo avanzado a todo el mundo que quiera aprender a hacer o aprender habilidades, ¿no? Porque el deporte mola mucho verte bien físicamente, verte fuerte, pero yo creo que la esencia del deporte es aprender habilidades. Y me gustaría acercar la gimnasia a todo el mundo que quiera aprenderla. Tienes Es ahí algo que... tu cuenta de Instagram, ¿no? Sí, eso es. Saqué un curso básico de anillas y como no tengo tampoco mucho tiempo, pues voy invirtiendo el poco tiempo que me queda Qué guay. en todo esto.
Muy guay. Qué guay. eso. Es que además, si lo piensas bien, es un deporte tan completo que sirve hasta para la vida. O sea, no hace falta Eso hacer es. un Eso es. ejercicio O sea, al olímpico. final, sentirte ágil, sentirte fuerte, yo creo que a todo el mundo le viene bien. O sea, desde pequeños lo hasta más mayores, básico, desde gente que quiera simplemente Sí, esto de la desde longevidad, de vivir mejor y salud, Efectivamente. hasta gente que quiera hacer flipadas. eso es. Sí. Qué guay. Pues, Adaptado a todo el mundo. pues nada, a probarlo todo el mundo. Mira, Sin ya, duda. ya puedes ir practicando Dime y, qué hago Ahora mal. practicamos. y haciendo todos los podcasts, haciendo ahí el... No, pero ahora hacemos Sí, fotos señor. así, que eso esa hay que hacerla. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Néstor, muchísimas gracias por placer. pasarte, tío. Admiración absoluta Un placer para mí, de verdad. que tenemos. Y nada, y te seguiremos en este ciclo. Y bueno, si vamos a trabajar ahí juntos, Sí. vamos a tope. Haremos grandes cosas. Qué bien, Un placer. Javi. Muchas gracias, Javi. Gracias. Y nada, a vosotros muchas gracias por estar ahí. Un episodio más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de La Caja Negra. Un abrazo.